que hasta ahora se está cumpliendo la meta y que, repito, es bueno que repasen las 3 primeras semanas que vimos historia de la filosofía y que de hecho es lo que está en el prospecto, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a trabajar y a continuación vamos a ver algo que también es importante, ¿no? Que es el problema de la ética, ¿no? Para poder entender lo que es la ética, es importante también ver algunos elementos. Por ejemplo, tú sabes que una de las disciplinas que también es muy importante recordar es la axiología. Ustedes recordarán que la axiología era aquella disciplina que problematizaba y discutía acerca del valor, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué significaba el valor? ¿Qué entendíamos nosotros por el valor? Sí. A ver, ¿se acuerdan o no? A ver, un momentito, por favor. Listo. Ahora sí, yo decía, ¿por qué veía borroso? Se ve borroso. Y era que no me había puesto mis lentes. Bueno, ahora sí. Ya, te decía, ¿no? Cuando hablamos de la axiología, hablamos del valor. Y es la pregunta sobre en qué fundamentamos el valor, ¿sí o no? Tú sabes que tenemos que distinguir entre lo que se conoce como un juicio de ser o juicio de existencia, y por otro lado encontramos un juicio de valor. Ahí está. En el juicio de ser, tú recordarás, se caracteriza por ser descriptivo, ser muy objetivo al mostrar también las cosas tal y como son. Eh, ¿No? El hecho de que el Perú ganó 1-0 a Colombia es un juicio de ser. Estoy simplemente describiendo cómo fue el resultado. No entran a tallar mis subjetividades ni nada. En cambio, un juicio de valor ya no es descriptivo, sino es muy subjetivo, ¿no? Y muy parcializado, ¿no? Entonces, un juicio de valor, ¿cuál podría ser? El Perú jugó mal, que es independientemente del resultado, ¿no? Ya esa es una apreciación personal, ¿no? Alguien me escribe, hoy Perú le gana a Ecuador. ¿Quién está hablando de ese, compadre? Estoy hablando de Perú-Colombia. No, hablando de Perú-Colombia. Entonces, por ejemplo, decir hoy Perú le gana a Ecuador es un juicio de valor porque estás mostrando un deseo, ¿no? Los juicios de valor es cuando ya mostramos apreciación personal, ¿no? Entonces, esto no deben olvidarlo, ¿no? Esto no deben olvidarlo. Ahora, tú sabes que hay una discusión, ¿no? En torno a de quién depende el valor, ¿no? De quién depende el valor. Mauricio me escribe, hoy día ganamos. Está bien, Mauricio, contar que ingreses, bacán, ¿no? Hay gente que se alegra porque ganamos un partido de fútbol, pero se olvidaron ya de lo que pasa en las playas o de la pandemia. Pero bueno, ya, entonces como les digo, ¿no? Hay juicio de ser y juicio de valor. Ahora, cuando hablamos nosotros de los juicios de valor, hay varios tipos de valoración que puede haber, ¿no? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el valor estético, que ya no va a venir del examen, por cierto, ¿no? La estética, ¿no? Pero tú recordabas que el valor estético es cuando hacemos referencia a qué, a cómo nosotros consideramos que algo es bello o no, ¿no? También está el valor, por ejemplo, ¿de qué tipo? Valor económico, ¿no? Valor económico. Y el valor económico es cuando decimos que algo es valioso, pero ¿por qué? Porque es práctico, beneficioso, ¿no? Está el valor religioso, cuando decimos que algo es valioso porque lo consideramos sagrado. Y así hay varios tipos de valor. Y también está el valor, gracias, Eric, está el valor hedonístico, ¿no? Es cuando algo tú consideras que es valioso porque te da placer, ¿no? Ahí está. O también puedes encontrar el valor moral, ¿sí o no? ¿Y con qué consiste el valor moral? Cuando decimos que algo es valioso porque es bueno, correcto, ¿no? Ahí está. También está el valor pragmático, hay muchos, valor científico, hay un montón, ¿de acuerdo?
La ética va a ser la disciplina filosófica que se va a concentrar en la de aquí, la moral. En esta se va a concentrar. Ahí es donde encontramos la ética. Y justamente por ello acá encontramos la discusión de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Por qué decimos que algo está bien o no? ¿Cuál es el criterio para decir que algo se le puede considerar bueno o no? Ahí encontramos la ética. Entonces hoy vamos a hablar pues justamente de la ética, ¿de acuerdo? La ética va a ser esta disciplina que se pregunta sobre la moral. No vayan a confundir que creer que la ética es la que te va a decir cómo debes portar. No, acá la discusión es más interesante. ¿Qué fundamenta la moral? Si tú dices que algo es bueno, ok, pero dime por qué. ¿Por qué es bueno? ¿O por qué es malo? Si tú no te pones a reflexionar sobre esto, vas a ser un robot, un títere. Un títere que te dicen, pórtate bien. Y tú, ok. Pero no te preguntas, ¿pero qué es el bien? Serías como un niño. Un niño que le dicen, obedece a tus mayores, sé un buen chico. Ya papá, ya mamá. Pero no le preguntas, ¿pero por qué yo tengo que obedecer a los mayores? Entonces estaríamos en la infancia, como diría Emmanuel Kant. Tenemos que salir de la infancia moral, en donde nosotros hacemos caso a lo que nos dicen y no tenemos uso libre y autónomo de nuestra propia razón. Por eso, cuando queremos definir la moral, se dice que es un sistema de ideas que comprenden valores, normas, principios, reglas, ¿no? Y eso nos permite convivir. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde procede esa idea de lo moral? Hay varias explicaciones, una explicación religiosa, hay debate al respecto, ¿no? Pero la idea de lo bueno y lo malo hay que preguntarnos. Hay mucha gente que dice, ah, ya levantaron la restricción, entonces ya no hay nada malo en salir. Y cuando hablan así, parece que ellos son robots, que piensan de que lo bueno y lo malo depende de lo que diga la ley. ¿Es así? ¿Ah? ¿Por ahí va la idea? Creo que por ahí no va la idea. La figura de lo bueno y lo malo es una reflexión que tenemos que hacer. Yo te hago una pregunta. Si es que eres autónomo, si es que tienes esta capacidad moral de análisis, ¿sabías que hace 2 días salió la noticia de que el Perú ya llegó a su 100% de camas UCI? Ya no hay más camas UCI, en Lima por lo menos. Ya llegamos al tope. Y que ya sobrepasamos la cantidad de muertos de la segunda ola con esta tercera ola actual. ¿Sabías eso? Están las noticias. Entre anteayer y ayer ha salido. Y por otro lado, sale de que ya puedes ir al cine con más gente, puedes ir a ver un partido de fútbol, que ya no hay restricciones. ¿Qué te hace pensar eso? Vas a decir como uno, profesor, ya no veo esto porque me deprime, mejor voy a ver a mi selección amada y voy a ir al estadio para olvidarme de mis penas. ¿Así vas a actuar? Pero es que ya dejaron ir, pues ya no está mal que vaya. Que sí, lo bueno y lo malo depende del Estado, depende de la ley, depende de tu propio uso personal de qué es lo correcto, ¿no? Ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿No? Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso que el presidente actual, cuando va a salir la noticia bomba de que va a cambiar todos sus ministros, al mismo tiempo en esa misma reunión decida que se sube el aforo para partidos de fútbol. ¿Qué dirá él? ¿Quién le habrá dicho de que el peruano no le importa si se está muriendo su familia, está en pobreza, pierde el trabajo, su mujer lo dejó? No el peruano, con tal que le dé fútbol, está contento. Aun cuando jueguen mal, el Perú está contento. Y si son estúpidos los peruanos para que se olviden de todo y tírale un hueso llamado fútbol
y se olvidan de todos los demás problemas. Parece que alguien le ha dicho eso, porque, y la gran pregunta es, ¿será cierto o no? ¿Será cierto o no? Te dejé la pregunta. Te dejé la duda, a ver. Entonces, ahí está el tema de lo bueno y lo malo. Por eso nosotros tenemos que diferenciar que una persona moral, que se supone que somos todos nosotros, una persona moral actúa con conciencia, actúa con libertad. Actúa sin que nadie le obligue, actúa porque yo considero que es así y asume por eso la responsabilidad de sus actos. Sus acciones pueden ser calificadas como buenas o malas, pero sigue siendo una persona moral. Más bien una persona amoral es alguien que no tiene conciencia, alguien que no tiene libertad, alguien que no puede asumir la responsabilidad de sus actos, como un niño, como una persona con problemas mentales, un toxicómano, una persona que está mientras está durmiendo también. Son personas que no tienen conciencia y o libertad. Entonces, lo que pase, no pueden asumir la responsabilidad de lo que suceda. Entonces, te pongo un ejemplo muy sencillo que yo creo que es importante ponerlo para que me respondas al toque. Algunos tal vez seguro ya conocen este ejemplo, lo suelo poner siempre, pero es necesario repetir. Imagínense, salón, que una señorita ingresa a la universidad por fin y decide, en este caso, pues, decide celebrarlo. Y para celebrarlo, ¿qué hace? Pues para celebrarlo, hace algo muy concreto, hace algo muy sencillo. Quiere ir a una fiesta. Como ahora ya se pueden ir a discotecas, conciertos. Va. Nadie la acompaña porque temen de que se puedan contagiar. Por favor, yo soy cachimba, ¿qué va a pasar? Va a una discoteca, se compra una caja de cerveza y ella solita se pone a tomar. Cuando ya está a la mitad de la caja, agarra el primero que ve que le gusta, va y pa, le da un beso. Amiga, ¿qué pasa? Bésame, soy cachimba, maldita sea. Se pone a tomar con él y se termina la caja de cerveza entre los dos. La chica le dice, ahora quiero que me hagas tuya. Pero no tengo plata. Amiga, no te preocupes, yo pago. Pide el taxi ella misma, se van a un establecimiento donde las parejas van a alquilar habitaciones para demostrar la teoría de la evolución. Le dice el señor, quiere darme una habitación, porque soy cachimba, maldita sea. Lo agarra al pata, lo carga, lo lleva a la habitación, lo tira sobre la cama, lo desnuda el pata, luego se desnuda ella misma, y cuando están a punto de hacer lo que ya sabes, la chica se queda totalmente dormida. El chico estando ahí dice, bueno, ya estamos acá, ¿no? Y empieza a, ¿no?, a tener contacto sexual con ella. La gran pregunta simple, ¿es violación, sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Sí, sí, no. Sí, sí. ¿Cuál, ¿cuál legalmente es? Simplemente sí o no. Sí, 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 sí. Sí. Solo un no hay. No hay nadie más que piense como no. Sí, sí es violación. No, no es violación. Ya. Perfecto. Muy bien. La respuesta es que sí es violación. No hay ninguna duda. Y mira que te he contado con detalle el ejemplo. Alguien me escribió, profesor, si es violación, no es violación porque la chica quería tener relaciones sexuales. Ya, ya. Es que ahí está el truco. Un acto sexual, una relación sexual, por algo se llama relación sexual, es de dos. Por más que la chica haya querido, haya pruebas de las cámaras de seguridad, donde se vea que ella lo está llevando a él, que ella es la que pagó la habitación, que ella ha pedido el taxi, todo, por más que haya todas esas pruebas, si la chica se queda dormida, es decir, como dice ahí en tu pantalla, ya no tiene conciencia, se quedó dormida, se vuelve entonces, ¿qué cosa? Se vuelve amoral. Y al volverse amoral, ¿qué va a suceder?
Al volverse amoral, pues justamente, Salón, lo que esté pasando en ese momento ya no es responsabilidad de ella. En cambio de él sí. Entonces es un abuso sexual. Así, concreto es. Concreto. Si cambiase la historia y dijera que la chica no se queda dormida, pero en el último instante la chica le dice, mejor ya no, ya. Y el chico, pero ya estamos acá y todo, sí, pero la verdad mejor ya no quiero. Y aún así el chico le insiste y sin su permiso llega a tener el acto sexual con ella. ¿Es violación, sí o no? Dime, sí o no. Sigue siendo violación. Porque ahora ella dijo no y aún así no le han hecho caso a su voluntad, ya no tiene libertad. Por lo tanto, ya no está haciendo algo con responsabilidad. Como no tiene libertad, entonces no puede asumir la responsabilidad de sus actos. ¿No? Ahora, me escribe David Morán Hostos, que espero que tú seas realmente David Morán Hostos y no el del multiverso, el David Morán Hostos malo. Me escribe, pero en esta sociedad, si la chica lo hubiese hecho, que si hubiera invertido el ejemplo, hubiera salido impune. Falso. Ese es falso. Si el chico se hubiera quedado dormido y la chica hubiera tenido relaciones sexuales con él, y ustedes seguro las chicas, el chico dirán, pero profesor, ¿cómo es posible que se quedó dormido? Pregúntale a tu profesor de biología, la erección puede darse inclusive en un estado de inconsciencia por parte del varón. También sería violación. El chico podría denunciarla. El problema está en qué. El problema está en que lo que sí puede tener razón David es que vivimos en una sociedad tan machista que es bien raro que un varón vaya a una comisaría a denunciar a una chica por violación. Como vivimos en una sociedad machista, entonces el varón no suele hacer eso. Los policías se reirían, etcétera, ¿no? Entonces por ahí va, ¿no? Luis Félix, no sé si ahora se ha trasladado el espíritu maligno que estaba en Davy ahora en ti. Te pediría de que ahora a ti te tengo que decir, ¿qué me estás preguntando? Ya, entonces tú ya sabes ya. ¿O qué crees? No, pero si yo voy a ser vivo, lo voy a trolear al profe. No, compadre, tú y cuánto ya conozco, ¿qué no te entiendo tu pregunta? Ya, cálmate, o te hago famoso, habla. ¿Cuántas chicas quieren saber? A ver, yo te pregunto, ¿te hago famoso o no te hago famoso? Ya, entonces, cálmate. Ya, esa es otra forma de preguntar. Ya respondí la pregunta, mira la grabación. Bueno, como les decía, vivimos en una sociedad machista en donde los varones no suelen denunciar eso, pero aún así, es violación. Otra cosa es que no lo quieran denunciar. Esa es por la sociedad machista en la que estamos. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Se entendió alguna duda? ¿Podemos seguir avanzando en la clase? Tú eres el que decides, ¿sabes? Tú eres el que decides, ¿sabes? ¿Seguimos? Sí. Y si no se hubiese desmayado, claro, si no se desmayaba y nunca decía no, obviamente es un acto sexual y punto. ¿Entiendes? Ahora, cuidado, ya entiendo. Profesor, pero si hubiera estado ebria, ya, acá viene un tema interesante. Aarón me hace esa pregunta y Aarón, te comento que eso es algo que los abogados tienen que tenerlo muy claro cuando pasan estos casos en un juicio, es que hay que tener cuidado cuando utilizamos la palabra embriaguez, porque hay niveles de embriaguez aunque no lo sepas. Hay personas que se embriagan, pero siguen teniendo conciencia de sus actos. Y hay otras personas que se embriagan y pierden conciencia de sus actos. Ahora, qué complicado es determinar si tuvo o no tuvo conciencia. Ese es un tema también que ya las pesquisas deben de aclarar, ¿no? Por eso ya es un tema complicado. Es un tema complicado.
Eh, ese es ya algo interesante para los futuros abogados de esta aula, ¿no? Y viene también otro tema, ¿no? Por ejemplo, alguien me escribe, profesor, y ella pudo haber dicho que sí, pero luego dice que pudo haber dicho que no. Ese es otro tema también complicado. Es un tema muy complicado. ¿Por qué es un tema muy complicado? Porque ahí también viene la pesquisa determinada. Es bien complicada esa situación, ¿no? Es una situación bien complicada. Bueno, ya, por ejemplo, uno de sus compañeros, que tengo tentación de decir su nombre, chicos, y hacer un déjà vu de lo que pasó la semana pasada, me ha dicho uno de los argumentos que más usan los violadores para justificar el atroz acto que cometen contra las mujeres. ¿Cuál es ese que, inclusive me acuerdo que lo leí hace años, se hizo una encuesta en las comisarías, que era la principal justificación que utilizaban los violadores? ¿Cuál es? Que no es violación, porque cuando la penetraban a la víctima, la señorita lubricaba. Y como lubrica, esa es una prueba de que se está excitando, y como se está excitando, entonces ella también quería. Alucinante. Y está demostrado de que la lubricación, así como la erección en un varón, no necesariamente se da por una cuestión de deseo, también puede ser por un tema netamente biológico, que no significa que su voluntad sea, en este caso, el que me escribe eso, me escribe, profesor, no sea tan radical. Sí, soy radical, compadre, ¿cómo vas a hablar son ceras? Estás hablando de estupideces. Disculpa, lo digo así. Yo sí me pongo a favor de las mujeres que son víctimas en este país. Eso que tú has dicho. Chaque. ¿Cuánta gente dice, la chica quería, pe? Te ganas de pegarles a esa gente, ¿no? Abusadores. Hay que tener cuidado con lo que se pregunta. Y tú no eres un chibolo. Hay que saber preguntar. Es que el profe no sabía, pero bien sabía lo que me escribiste. Gracias a él. Ya, déjense de hacerse lo gracioso con temas tan delicados como esto, por favor. Hay que tener también cuidado al preguntar. Ya te quiero ver. Me hubiera gustado que esa pregunta le hagas a una mujer que sepa. O sea, que te agarra cachetadas, ¿no? O sea, yo voy y la ayudo a cachetear. Ya, entonces, pues, hay que también tener cuidado. Ustedes no son niños. Si fueras un niño de 6 años, 9 años, y me haces esa pregunta, te acepto, compadre, estás recibiendo información. ¿Qué edad tienes? Es que por chat no se entiende bien. Por eso siempre te dicen no, por eso nunca salen contigo, compadre. ¿Ves? Hay que saber escribir. Ya, bueno, vamos a continuar. Ahora, hay debate, hay teorías que discuten sobre cuál es el fundamento de lo bueno y lo malo. Hay en este caso muchas teorías al respecto. Ya mucho bullying me pone. Nadie sabe que eres tú. Agradéceme que no te he hecho famoso. Si no, ahorita todas las chicas feministas estarían buscándote en el Facebook. Ya te imaginas, eso sí es bullying. Ya, a ver. Entonces, como decimos, ¿no? Las teorías éticas van a discutir acerca de cuál es el fundamento de lo bueno y lo malo. Esa es una discusión también. El eudemonismo, por ejemplo, en líneas generales, plantea de que todo acto es bueno siempre y cuando tiene como objetivo alcanzar la felicidad. Aristóteles tal vez es el más conocido, aunque tú sabes que Sócrates y Platón fueron también de la misma idea. La felicidad es el telos, el fin, a lo que tú debes aspirar. Todo hombre tiene como causa final, como decía Aristóteles, la felicidad. Por eso se le llama visión teleológica. ¿Por qué se le llama una visión teleológica? Se le llama visión teleológica por el hecho de que ahí encontramos que hay una finalidad siempre a la que se tiene que buscar. Ahora, ¿cómo puedes llegar a esa felicidad?
puedes llegar por medio de la virtud. Hay dos tipos de virtud, la virtud ética y la virtud dianoética. Empiezo por la dianoética. La virtud dianoética es cuando se alcanza esa virtud por medio de una vida teórica. Cuando decimos vida teórica, me estoy refiriendo a ¿qué? Cuando decimos vida teórica, nos estamos refiriendo específicamente a esa vida, vamos a decir así, que pretende buscar la verdad. Es decir, cuando tú investigas, cuando tú estudias, alcanzas conocimientos y según Aristóteles esos conocimientos te permiten alcanzar la felicidad. Mira qué loco, ¿no? Es lo que dice es que el hombre mientras más sabe, más feliz eres. Y bueno, de alguna manera puede ser cierto, ¿no crees? Puede ser cierto. Cuando tú aciertas, encuentras las respuestas, tienes cierto grado de felicidad. O no, o estoy exagerando. ¿Qué opinan a ver los del salón? Cuando te sale el resultado de un ejercicio, como que sí, ¿no? Se da un cierto placer, felicidad, ¿no? Curioso, ¿no? Pero también a medida, va aumentando así, pues, ¿no? Cuando vas conociendo, no necesariamente de manera empírica, puede ser de manera teórica, la cosa es que vas conociendo más. Ahora, cuando hablamos del eudemonismo, también hablamos de la ética. Al hablar de la ética, en este caso, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando ya de otro tipo de virtud, que es cuando nosotros buscamos el justo medio. Profesor, ¿qué es el justo medio? El justo medio es la mesura, es la prudencia. Hay que, en este caso, ¿qué cosa? Hay que siempre buscar la mesura, nunca buscar el exceso. Un ejemplo de la valentía, como sale ahí, ¿no? Hay gente que piensa que el valiente no tiene miedo. Falso, el que no tiene miedo es un temerario, es el que se excede. El cobarde es el que tiene miedo. El temerario es el que no tiene miedo. Pero el valiente es el que tiene miedo, pero enfrenta su miedo. ¿De acuerdo, no? Las chicas ahí no me van a dejar mentir. ¿Cuántas veces hay chicos que son muy tímidos y tienen miedo de decirte para salir? ¿Ya? Pero hay otros que se acercan de la manera más malcriada posible. La pe, vamos, salimos o no, pe, a mí, Y muchas chicas dicen, ay, qué valiente, mira, se atrevió a decirme. No, señorita, no fue valiente, fue temerario. Y el temerario es tan impulsivo como un animal. Un verdadero valiente es el que está nervioso, pero enfrenta su miedo y se acerca a ti, a pesar de que está nervioso y asustado, pero te lo dice y hasta te lo reconoce. Se acerca un poco nervioso, temblando, te dice mal lo que quiso decirte, pero está enfrentando su miedo. Ese es el verdadero valiente, dirá Aristóteles. Y eso también te puede llevar a la felicidad. Ahora, la otra teoría es la de Kant, ¿no? Ese sí es una oposición. Kant considera de que, vamos a decirlo así, una acción es buena por el mismo hecho de que es buena y punto. Es decir, tú tienes que hacer una acción buena sin esperar nada a cambio. Felicidad, no, premio, no, nada. Simplemente es el deber por el deber, nada más. Tú debes actuar porque para eso se debe actuar. Tú haces lo correcto sin esperar nada a cambio. Por eso se dice la buena voluntad. Tú tienes que actuar por la buena voluntad, incondicionalmente, así es, Luis. Ajá. Por eso Kant nos distinguía, en este caso, ¿qué? Nos distinguía, pues, justamente dos tipos de imperativo, que es lo que la razón nos manda. Por un lado, está el imperativo categórico, dice él. El imperativo categórico, Salón, el imperativo categórico es aquel que se va a caracterizar, es el que se va a caracterizar, ¿por qué? Por una razón muy puntual. La razón bien puntual es en este caso el hecho de que nosotros
cuando actuamos, nosotros cuando actuamos porque la razón misma nos dice que tenemos que hacerlo. Tú debes estudiar, ¿por qué? Porque tienes que estudiar, pues. Punto. Acá no hay nada, no hay que darle vueltas. En cambio, el hipotético es cuando tú ya condicionas lo que quieres hacer. Yo quiero tener buenas calificaciones, por eso debo estudiar. Tú estudias solamente porque quieres premio. Eso está mal, dice Kant, así no deberías actuar. ¿Cuántos varones dicen, yo nunca le pego a una mujer? Ah, ya. A menos que me dé razones. ¿Qué estás hablando? Va a decir Kant. Mira lo que estás hablando. Si alguien hubiera así, ¿no? No, nunca le pego a una mujer, a menos que me dé razones. Está siendo hipotético, eso está mal. Yo nunca le pego a una mujer. ¿Por qué? Porque no se le debe pegar a la mujer. ¿Pero por qué? Porque no se debe, punto. No necesito ninguna razón, no necesito ningún premio, no, nada. Las cosas son como son. ¿No? No tiene nada que ver, David, en ese punto. Me pregunta también Luis, ¿kantiano es igual a formalismo? Sí. Y deontológico, ya iba a llegar a ese punto, pero primero quiero que me expliquen, me digan si, me confirmen si estamos de acuerdo. Para Kant, los actos no pueden estar condicionados. Los actos deben ser hechos por el deber mismo, punto. Tú tienes que ser fiel ante tu chica, no porque si no te deja, si te ampalla se va a molestar contigo, no, simplemente porque eso es lo correcto. Actúas de manera racional, haciendo uso de tu razón. Lo lógico, la razón te dice, tienes que hacerlo y lo haces, nada más. En cambio, el imperativo hipotético, en este caso, pues justamente es cuando ya tú actúas, pero condicionado. Condicionado. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, chévere, bacán. Por eso que también se le llama a esta ética deontología o deontológica. ¿Por qué? Porque se basa en ¿qué? Se basa en el deber. Deontológica porque se basa en el deber. Deonto significa deber. Es el llamado del deber. Call of Duty, el llamado del deber. Eso es lo que dice en este caso nuestro amigo Kant. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Sí. David, te das cuenta que te estoy dejando en visto a propósito y creo que te das cuenta por qué, ¿no? Creo que te das cuenta por qué. Ya. A los demás que sí están conmigo en la clase y no están haciendo otra cosa, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, Salón, dígame, una consulta. ¿Qué hago con David Morán Hostos y Luis Félix Paucarhuanca? ¿Qué profesor? Lo que pasa, chicos, pregunto, pido apoyo, ¿eh? Pido apoyo, necesito apoyo. O los dejo en visto o sigo con la clase, no sé. Porque tan que me hacen preguntas, o dos cosas, no estás en clase o estás en otra nota. Uno de ellos me preguntó, profesor, ¿y qué puede decirnos de la ética teleológica? Yo digo, ¿dónde está ese alumno que hace rato está ahí que hablo y te me rayo en la pantalla? Acá está, mira, ahí, hace rato habló de la ética teleológica que me... Oh, yo lo vi, profe, mira. ¿Dónde estás? O el otro de los que he mencionado, que te dice, profesor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que también que me pregunta de normas jurídicas. Hace rato hablé de normas, principios. ¿Por qué no preguntaste en ese momento? ¿O es que estás en otra cosa? Entonces, yo no sé qué hacer. A ver, ustedes díganme, como dice el presidente al pueblo. Te pregunto, ¿qué hago?
O los dejo en visto y sigo con la clase, o les respondo a sus preguntas a pesar que ya las he respondido. Ahora, su justificación es que recién se me ocurrió. ¿Ah? A mí no me gusta dejar en visto a nadie y ya. Y parece que lo toman a la broma, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy uno de los dos me escribe disculpa por mis pecados. ¿Tú crees que estoy haciendo un chiste? ¿Crees que estoy bromeando? Ajá. Entonces, yo pregunto al salón, la mayoría me está escribiendo que siga con mi clase y los deje en visto. Qué pena, no me gustaría hacer eso con ellos. Así que no voy a dejarlas en vistas a partir de este momento, pero la primera que vea que está en otra nota y que parece que quieren trolear al profe, o "Ay, vamos a pulsar al profe si sabe, o son tan egoístas que quieren que el profesor dicte en función a lo que ellos quieren y se olvidan que están en un aula". Bueno, hago lo que casi hago la semana anterior. Que uno fugó, ¿no? Uno fugó, ¿no? Bueno, así que voy a continuar, ¿ya? Y más atentos. No puedo decirle a... Mira, ¿sabes lo que dice? Ah, no, acá yo sí te encaro. ¿Ah? ¿Sabes lo que me ha dicho su compañero David Morán Hostos? Y acá está la auxiliar presente. ¿Ah? Me votaron, dice. Todos acá son testigos. Dice que lo votaron. Te dejas mal a los varones porque los varones no mentimos. Miren lo que la auxiliar está escuchando, ¿eh? Pues todos son testigos que la auxiliar vio. Al final lo votaron. Dice. Ojalá te vean el anual, compadre. Muy bien, vamos a continuar entonces con las teorías. Y hay otras teorías también, ¿sí o no? Y no estoy bromeando, David Morán Hostos. Un chistecito más. Y realmente va a pasar lo que tú dices que pasó y no sucedió la semana pasada. ¿Ok? Muy bien. Continúo. Las teorías éticas, también podemos encontrar otras variantes como el utilitarismo, por ejemplo. Acá es importante resaltar alguna cosa. A ver, el utilitarismo lo que plantea es que nosotros tenemos siempre que buscar y realizar un acto bueno siempre y cuando eso conlleve un máximo beneficio. Hay muchas vertientes aquí. Por ejemplo, Bentham dice que una cosa promueve interés o es para el interés de un individuo cuando tiende a aumentar la suma total de todos sus placeres. Para la mayoría, como muy bien escribe Luis, muy bien, está bien, te juntas al aula, vamos. O como dice Stuart Mill, ¿no? La felicidad de cada persona es un bien para esa persona y la felicidad general, por consiguiente, es la sumatoria de todos los demás. Es como diría Bentham, la aritmética moral, así le llamaba. La suma del beneficio de la mayoría de personas es la suma de la totalidad al final. Entonces, bajo esa lógica vienen dilemas, como por ejemplo lo que tuvo Deadpool, ¿no? ¿Viajarías en el tiempo para matar a Hitler cuando aún era un bebé? Claro, vas a matar a un individuo, pero matando a ese individuo salvas la vida de millones de personas. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema. Por ejemplo, eso te puede llamar la atención. Acá se vio en una revista en el New York Times, donde se hizo una encuesta entre sus lectores preguntando si matarían a Hitler cuando aún era un bebé en caso de poder viajar en el tiempo, y el 42% dijo que sí, y el 30% que no, y con un 28% contestando que no estaban seguros. Es decir, un 42% diría, bueno, si tengo que matar a un bebito, prefiero un bebito que permitir que mueran millones de personas. Y ahí viene el dilema, ¿no? ¿Qué tan correcto es matar a un bebé? Y ahí viene el final alternativo de Deadpool 2 es muy interesante porque Deadpool que ha matado de todo, ahorita que se va a tener un asesino, al final, cuando tiene al bebé en brazos, pareciese de que lo duda, porque viene el dilema moral, ¿no? Son dilemas. Por eso que también se hablan de éticas no kantianas, ¿no?
La ética material se le llama así a esta ética que está determinado por un fin, la felicidad, por ejemplo. Las heterónomas, ya te expliqué, se imponen leyes morales del exterior, cuando te dan un premio, un castigo, te dicen que está tan mal. Y las teleológicas, que también ya expliqué con Aristóteles, nos dice de que siempre buscamos un fin. Kant considera de que solo se debe seguir lo dictado por la razón, por eso se llama formal. También Kant considera de que tenemos que ser autónomos, seguir la propia conciencia y nuestra propia razón. Y por eso Kant, ya expliqué, es deontológico porque dice que debemos actuar por el puro deber. Ahí está un resumen de lo que hemos hablado. ¿Hasta ahí vamos bien, Salón? Sí, Luis, justo voy a llegar a ese punto. Buena. Bien, Luis, estás con nosotros. Eso es lo bueno. Vamos. Los demás. ¿Se está entendiendo entonces? Sí, perfecto. Ya, ahora. Muy bien. Sí, he dicho. Qué curioso, Mauricio, no me he dado cuenta. Muy bien, Solón el ateniense. Ya. Ahora, ya que habíamos hablado de dilemas morales, ¿qué es un dilema? Viene del término dis, que es dos, y lema, tema, ¿no? O premisa. Son cuando dos temas son contradictorios y no sabemos cuál elegir. Es complicado la elección cuando decimos que estamos entre la espada y la pared. Decir entre el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, DC o Marvel. Entonces, es un dilema, ¿no? Se puede decir que en el plano moral, un discurso ético es un dilema moral cuando genera conflicto en nuestras tablas de valores, cuando nuestro valor, por ejemplo, hedonístico entra en choque, en conflicto con nuestro valor moral, o cuando nuestra valoración, por ejemplo, de salud entra en conflicto con el valor hedonístico, ¿no? Está entre el chico que quiere ir a la fiesta, pero él sabe de que se va a contagiar definitivamente. Tengo un dilema. Entonces, hay diversos dilemas, ¿no? Por ejemplo, Jean-Paul Sartre nos cuenta uno, a ver, vamos a leerlo para analizarlo. Dice, ¿no? A ver, su padre se había peleado con la madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor había sido muerto en la ofensiva alemana de 1940 y este joven, con sentimientos un poco primitivos pero generosos, quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligido por la semitraición del padre y por la muerte del hijo mayor, y su único consuelo era su hijo, no él. Este joven tenía en ese momento la elección de partir para Inglaterra y entrar en las fuerzas francesas libres, es decir, abandonar a su madre para vengar a su hermano mayor, o bien de permanecer al lado de su madre y ayudarla a vivir, pero ya no vengaría a su hermano. Se daba cuenta de que esta mujer solo vivía para él y que su desaparición y tal vez su muerte lo hundiría en la desesperación. ¿Qué elegiría el joven? Ese es un dilema, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en la actualidad están en el dilema de seguir su vida o continuar cuidando de sus padres? Entonces, ahí está. Son dilemas que pasan constantemente. Y es tranca, claro que es tranca. ¿Cuántos de ustedes yo sé que están cuidando de su familia y les gustaría hacer otras cosas, pero luego se preguntan, no puedo dejar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela? Pero yo sé que también está el dilema diciendo, pero profesor, estoy desperdiciando mi juventud, quisiera vivir. Es complicado, ¿no? Es muy delicado. Son dilemas. Por eso que podemos hablar de tipos de dilemas. A ver, necesito que ustedes estén atentos aquí, porque esto sí podría venir el día del examen. Están los dilemas abiertos, ¿ya? ¿En qué consisten los dilemas abiertos? Dilemas que no tienen solución, y como no tienen solución, ya queda en cada uno decidir A o B. Pero A o B no significa que es el correcto o B es el correcto, simplemente ya queda en cada uno. Ya se vuelve un dilema sin solución, ya lo único que queda es la elección. ¿Me entiendes? Están los dilemas cerrados, que son de análisis, que son dilemas, en este caso, que ya han sido resueltos, ¿no? Ya han sido resueltos,
Pero, a pesar de que ya han sido resueltos, igual el lector, si quiere, opina si está de acuerdo o no con esa solución. ¿No? ¿No? ¿Me entiendes? A ver, vamos hasta ahí poner ejemplos. Un dilema abierto, por ejemplo, puede ser el siguiente, ¿no? Que, y eso es lo que parece que el gobierno nos ha dado a entender, ¿no? Si te has dado cuenta, como dije hace un rato, por un lado, que ya no hay camas UCI, que ya sobrepasamos el pico de la segunda ola, se está contagiando y muriendo la gente, pero por otro lado ya han quitado las restricciones en el caminar, que ya puedes ir al estadio, puedes ir a conciertos, entonces pareciese de que el gobierno ya este es un dilema abierto, ya que cada uno decida, cada uno ve por su pellejo, pareciese que así nos lo están poniendo, ¿no? Entonces, pareciese un ejemplo de dilema abierto. Dilema cerrado, por ejemplo, el dilema cerrado sería en este caso que ya ha sido resuelto, pero el lector puede estar a favor o en contra. Por ejemplo, cuando se decidió, ¿no? De que, a ver, es la salud, entonces que la gente esté en su casa. Pero si se queda en su casa, ¿cómo come? ¿Cómo trabaja? Pucha, no, tampoco les puedo quitar la economía. Al final, el gobierno en su momento tomó la decisión de frente. Decidimos que la gente no salga y vamos a dar bonos. Ya, es un dilema cerrado. ¿Por qué es un dilema cerrado? Porque a pesar que está resuelto, igual la gente opina y puede decir, no estoy de acuerdo con esa solución, ¿por qué no escogieron la otra? ¿Me entiendes? Es complicado. Los dilemas reales son dilemas que ocurren en nuestra vida cotidiana y que ponen a prueba nuestra tabla de valores. Eso ya es más común. Dilemas tan, pero tan en este caso reales como por ejemplo salir a la fiesta, si por ejemplo utilizas el dinero para ayudar a tu casa o utilizas el dinero para tu examen de admisión, o utilizas el dinero para tu examen de admisión o para ir al concierto de Bad Bunny. Entonces, son dilemas. Bueno, hay gente que lo ve dilema. Entonces, son dilemas reales. Y también están los dilemas hipotéticos, dilemas que no suelen ocurrir en la realidad, pero son situaciones imaginarias que podrían implicar reflexión ética. Un dilema ético es, ¿qué pasaría si, no? ¿No? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay dos hombres y están en Marte y son los dos únicos hombres en Marte y solo hay agua para uno? ¿Estaría justificado matar al otro para sobrevivir, sí o no? Ya son dilemas hipotéticos. Siempre empiezan con ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Entiendes? Entonces, si te das cuenta, hay varios tipos de dilemas. Ya queden ustedes dónde ubicarlos, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, me preguntan sobre el tema del aborto. Ya, el tema del aborto puede ser un dilema abierto, pero también podría ser cerrado. Por ejemplo, en Argentina me parece que ya se está permitiendo el aborto. Es un dilema cerrado, pero que aún así la gente no está de acuerdo con la respuesta. Puede ser un dilema real si la persona sí está embarazada y está pensando en abortar, ¿no? O hipotético, ¿qué pasaría si ya es otra cosa? Claro, no, lo que pasa es que algo que no están entendiendo es que me dicen, profesor, dilemas abiertos y cerrados también son reales. La diferencia está en que ocurren, lo vuelvo a poner acá, ocurren en la vida cotidiana, acá, en la vida cotidiana. Mi pulso no me ayuda, ahí está, la vida cotidiana. Estas abiertas y cerradas, en este caso, ya son más teóricas. En cambio, esta de acá se da en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo puse los ejemplos de abiertos y cerrados, pero no estoy hablando de la vida cotidiana, estoy hablando de políticas de Estado, son dilemas ya más generales. Vida cotidiana, como puse el ejemplo, es, ¿no? ¿Qué hago, no? En mi vida particular, personal, individual, ya se vuelve real para ti. A eso me refiero. A ver, vamos a practicar. Este chico dice, me falta dinero para seguir mis estudios. ¿Dejo mis estudios y me dedico a trabajar o trabajo y estudio? Ya, cuidado que no vayas a caer a raíz de lo que acabo de decir, que porque todo lo individual tiene que ser entonces, pues un dilema real.
tienes que primero ver lo que te dije, a ver, repasita. Después, pucha, vaya a ser que se confundan con lo que he dicho. Te voy a dejar claro. Dilema abierto es cuando no hay solución y puede ser cualquiera de las dos las que se te ocurra escoger. Cualquiera sería ya una decisión. Nadie puede decirte, has elegido mal. Dilema cerrado, ya tienes solución, pero tú no estás, tú estás a favor o en contra de esa solución. Dilema real es cuando ocurre en nuestra vida particular, cotidiana, y nos hace preguntarnos qué es más importante en la vida. Hipotéticos no suelen pasar en la realidad y son situaciones, pues, condicionales. ¿Qué pasaría si en una situación probable? Ya, mira, ya, vuelvo a poner el ejemplo. Me falta dinero para seguir mis estudios, dejo mis estudios y me dedico a trabajar o trabajo. Como muy bien me estaban respondiendo, dilema abierto, efectivamente lo que me está escribiendo. Es un dilema abierto. ¿Por qué? Porque ya es decisión de cada uno. No hay una respuesta. ¿De acuerdo? A ver, José llega tarde a la fila del banco para realizar unos trámites. Su amigo se encuentra al inicio de la fila. Está pensando adelantarse a la fila. Y al final lo realiza. Ya, ¿qué dices? ¿Qué tipo de dilema es? Recontra cerrado. Porque ya lo hizo. Ahora, el dilema está en si hizo bien o hizo mal. ¿Me explico? Ese es cerrado. En los medios de comunicación se informó que un ciudadano se había encontrado una gran cantidad de dinero y lo devolvió a quien pertenecía. ¿Qué dilema es ese? Es un dilema real. Pasa, sucede. Son de la vida cotidiana, ¿no? Individuales, porque son cosas muy particulares. Y la otra que ya te imaginarás, estás en un barco que se accidenta y lleva 20 tripulantes, solo hay un bote salvavidas, ¿a quién salva? ¿No? La clásica, hipotético, ¿no? Son dilemas de ese tipo. Te tiene que saber identificarlos si viene en el examen, ¿no? Ahora, uno de los ejemplos que Luis me estaba preguntando muy bien es el dilema del tranvía. Cuando hablamos del dilema del tranvía hay dos versiones, pero en general lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si imaginemos un tranvía desbocado y sin frenos que se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía? No puedes avisarles y tampoco puedes parar el tren, pero sí puedes accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. Allí hay otro trabajador, pero está solo. ¿Debes apretar la palanca, sí o no? La otra versión es que para que pare el tranvía lanza un hombre gordito para que lo obstaculice, pero va a morir, pero salvas a otras 5, ¿no? Bueno, es al final la misma versión. Ya, ahí está el dilema del tranvía. ¿Lo haces o no lo haces? No, que esto ha sido planteado de diversas formas, ¿no? Ustedes recordarán la película Batman, El Caballero de la Noche, cuando el Guasón hace algo parecido, hace una prueba parecida, ¿no? A ver, para que más o menos lo tengas presente, ¿no? Para que más o menos lo tengas presente. ¿Te acuerdas que el Guasón pone explosivos en 2 barcos? Pero el interruptor que hace explotar un barco está en el otro barco y viceversa. Y le dice a ambos, el que presione primero hace explotar el otro barco, pero se salva. Pero si tú demoras, el otro va a hacer lo mismo y eres tú el que mueres. Así que apúrense, que deciden. No sé si se acuerdan esa escena de la película. Ya, eso en este caso es un dilema. Un dilema que debería ser hipotético y el Guasón lo volvió dilema real, bien mal. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, ¿me entiendes, no? Por ahí va el tema, por ahí va el tema. Repito, la otra versión de Judith Thompson es que ¿qué pasaría si lanzamos un hombre gordo que por su gordura va a detener al tranvía y va a evitar que mueran 5, pero mataste al gordo? Eso se refiere. Es la misma dilema. Bueno. Él lo vuelve dilema real, así es Guido, ¿no? Lo que debería ser hipotético, ¿sí o no, Guido? El Guasón con su locura lo volvió dilema real. Se pasó, pues, ¿no? Estaba haciendo experimento con gente, ¿no? Su experimento social del Guasón. También está el dilema del aborto, que ya están preguntándome. Obviamente estamos hablando del aborto inducido, porque también hay abortos naturales, por cierto. Estamos hablando del aborto inducido. A ver, más o menos la figura es así. ¿Qué opinan ustedes ahora?
bueno, como es un tema delicado, ¿te parece si mejor pongo las posturas y luego te pregunto qué opinas? Peter Singer, por ejemplo, es uno de los defensores a favor del aborto inducido, porque considera que el feto en sí no es una persona. Si se toma humano, dice él, como equivalente de persona, el argumento que sostiene que el feto es un ser humano es claramente falso, porque no se puede argumentar que el feto sea racional o consciente de sí mismo, no es persona. Robert Spearman considera que el feto sí es persona, por eso está en contra. Él dice, si después de algún tiempo el ser humano empieza a decir yo, pero aquello que un ser humano quiere significar con ese yo no es simplemente un yo, no una palabra, es decir, algún otro caso o su caso de egotismo, sino precisamente el mismo ser humano que dice yo. Decimos, por ejemplo, yo nací en tal momento o en aquel lugar, o yo fui engendrado entonces o allí. Aunque el ser humano que fue engendrado nació, no dijo yo en ese momento, esta unidad es la persona, un argumento bien cartesiano de Descartes, ¿no? Desde el momento que la persona dice yo, no de ese momento existe, ¿no? Está mal interpretado el pienso, luego existe, el momento que pienso, existo, no, él ya existía. Solo que el momento que él dice yo, del momento que yo pienso, me di cuenta que ya existía. Entonces el hombre es hombre no desde el momento que toma conciencia, sino todo ese proceso que lo llevó a tomar conciencia. Entonces sí es un ser humano. Ahí está el dilema. ¿Qué opinan los varones y las chicas? ¿Qué argumento les parece más sustentado? Leo, profesor, un bebé recién nacido aún no es consciente y racional, pero es un ser humano, ya estarías en contra entonces. A favor, me dicen, y no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, ya, lo cual se está transformando en ti en un dilema abierto. Bueno, es un dilema abierto, porque todavía no hay una respuesta de si de que te quedes tomar una decisión, ¿no? ¿No? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? El primero me dice, estoy de acuerdo con el argumento del primero, ya, en contra, me dicen, ¿ves? Acá lo interesante es que se está conversando en base a argumentos. Ahorita estamos en repaso, y si fuera un anual esto lo conversaríamos más, porque no te hubiera preguntado si está a favor o en contra, si no te hubiera dicho, si tú estás a favor, dime por qué. Si estás en contra, dime por qué. Ahí hay dos argumentos muy buenos. Pero ¿por qué te parece? Si a los que me dijeron que estoy a favor del aborto, tienes que haber encontrado un error en el de Robert Spearman. Y si tú estás en contra es porque has encontrado un error en el de Peter Singer. No es porque a mí me gusta, o porque no, porque yo soy así, ¿no? ¿No? Por ejemplo, alguien me dice, esa decisión es propia de los padres o los que serán padres. Ya, pero ese no es un argumento, porque no me está respondiendo este punto. Alguien me dice, profesor, yo sí encuentro un error de Peter Singer, bacán. Profesor, yo sí encuentro un argumento, un error en el argumento de Spearman, bacán. Esa es la figura. A eso se refiere con conversar, argumentar, ¿no? Me dicen, o sea, tiene un tejido que lo hace humano y es una vida, pero también está la situación de la madre. Ya, pero repito, no estamos hablando de la madre. No estamos hablando de la madre, estamos hablando del feto. ¿Ves? ¿Ves? Mira cómo se ramifica a otros puntos, pero está interesante lo que me están diciendo, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos ese tiempo. Pero lo que te he querido mostrar es que los dilemas siempre tienen que hacerse con argumentación. Si no lo haces con argumentación, pucha, no se va a llegar a nada. Ahora, también es importante hablar de que la ética puede estar muy vinculada con la política. Muchos autores como Aristóteles consideran que la política y la ética están muy vinculadas. Por ejemplo, Aristóteles decía de que en su clasificación de las ciencias, Aristóteles decía esto, a ver, sería bueno que lo recordemos. En su clasificación de las ciencias, él decía que estaban las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias, ¿no? Productivas. En el caso de las ciencias prácticas, él decía que había, en este caso, tres ciencias, ¿no? Estaba la ética,
estaba en este caso la economía y estaba la política, ¿no? Esas eran las tres ciencias que decía en este caso, pues había, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué nos dice él? Él lo que nos dice es de que la ética, en este caso, es la ciencia que nos ayuda a ¿qué? A alcanzar la felicidad individual, ¿no? En este caso, felicidad individual. ¿Quién me llama hasta ahora? Ya, ahora, la economía es la que busca la felicidad de tu familia. Tu profesor de economía te había explicado que economía viene de familia, ¿no? Uh-huh. Y la política es cuando busca la felicidad de la polis, de la ciudad. Entonces, Aristóteles decía de que, por ejemplo, una persona que es mal padre de familia, si es mal padre de familia, también va a ser malo en la economía y en la política. No es posible de que seas malo en la ética y bueno en la política, porque está vinculado todo. Viceversa, ¿no? Si eres buen padre de familia, también, eres feliz entonces también. Y serás bueno gobernando el país. Esta idea hasta ahora, ¿cuánto se utiliza en las campañas publicitarias, no? Si va un candidato presidencial, yo hasta ahora no conozco, no se me viene a la mente un candidato, bueno, ha habido tantos últimamente que ahora sí se me podría escapar, pero es bien raro que un candidato sea soltero. Hasta como sea, ¿no? Por ejemplo, Rafael López Aliaga estaba soltero, pero para no generar, ¿no?, problemas y se ideó la figura de tener a su primera dama, que era su mejor amiga, ¿no? ¿Por qué? Porque para el elector promedio tal vez se tiene todavía la imagen de Aristóteles de que no, pues cómo va a ser, tiene que tener familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y tiene que ser un ejemplo de padre de familia, ¿no? Por eso que cuando se hacen las campañas presidenciales le sacan que es un infiel, por ejemplo. Es un infiel. Ya, infiel. Entonces, mal presidente. Ahora, eso es debatible, ¿eh? Yo no estoy a favor de la infidelidad, pero es debatible si qué tiene que ver eso con la política. Entonces, hay algunos que lo asocian, son aristotélicos, y hay otros que no. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo considera que no guarda ninguna relación. La ética y la política están totalmente separadas. La ética es cómo deberíamos actuar, claro, ¿no? Cómo debería ser, ¿no? Esa es la ética. Pero la política no le interesa cómo debería ser, le interesa cómo se hace al final de cuentas. El fin justifica los medios, ¿no? Esa frase es muy conocida. Entonces, un político debe actuar no como debería ser, sino debe actuar como al final todo el mundo lo hace. Es una suposición, pero a mí me parece que los que se le han acercado al presidente actual han sido muy maquiavélicos, porque al final de cuentas, con todas las denuncias que están habiendo, pareciese de que a pesar que estamos en un gobierno supuestamente de izquierda, socialista y todo, al final está teniendo la misma modus operandi que cualquier otro gobierno que ha habido antes, no hay mucho cambio, la misma corrupción, las mismas sonceras. Entonces, pareciese que alguien le ha dicho, es que tú no debes actuar como deberías, tienes que actuar como siempre se ha hecho. Ese es el realismo político de Maquiavelo. Ya alguien me escribe, profesor, yo interpreto como si, por ejemplo, alguien fue capaz de ser infiel a su esposa, nada le impide engañar al Estado. Está siendo aristotélico. Está bien, eres aristotélico. Punto. Pero otros van a ponerte el pero. ¿Realmente guarda una relación? Porque ahí viene la discusión, y la discusión de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente Turing, el creador de las computadoras actuales, ¿no? Que al final terminó suicidándose porque su gobierno lo condenó por ser gay. Y como es gay, entonces está mal, pero hasta lo obligaron a tomar hormonas y el pata tuvo que matarse. Qué feo. Y no le agradecieron que gracias a él, pues, se creó las computadoras, se pudo ganar,
se pudo descifrar, ¿no?, los mensajes encriptados de los nazis, etc. Es una discusión. Es una discusión. Thomas Hobbes, por ejemplo, es un político muy, muy polémico, un filósofo, que considera que el hombre, cuando estaba en un estado salvaje, un estado de naturaleza, no había normas ni gobiernos como tal. Entonces, como el hombre estaba así, entonces nosotros podemos caracterizar al hombre como que es malvado, es violento, está en permanente guerra con los demás, el hombre es lobo del hombre. Ahora, el Estado absolutista, y cuando hablamos pues del Estado absolutista, ¿no?, el Leviatán, como le llamaban, decía, es un Estado que nosotros hemos conformado, en donde los hombres que son malvados se han puesto de acuerdo para crear este Estado, y este Estado va a obligar a nosotros a ser buenos. Es decir, el Estado con sus leyes, ¿no?, obliga a que el hombre se vuelva bueno. Claro que si desaparece el Estado, eso sí, ¿no? Si desaparece el Estado, entonces el hombre ya nadie lo obliga a ser bueno, y por lo tanto volvemos a nuestra naturaleza mala. Eso es lo que dice en este caso Hobbes. ¿Cuántas películas son Hobbes? Y las hemos visto, ¿no? Películas en donde se ve que hay una tercera guerra mundial, ya en este caso ya no hay Estado, y por lo tanto los hombres se vuelven malos, y aparece un Mad Max, ¿no? Aparece un Ken del Puño de la Estrella del Norte, si eres hincha de los animes, ¿no? ¿Has visto esas películas de un futuro posapocalíptico, ¿no? Donde ya todo el mundo se vuelve malo. Esa es la idea de Hobbes. Si el Estado desaparece, el hombre sale de su naturaleza mala y nos volvemos malos todos. Entonces, gracias a que el Estado con sus leyes sigue existiendo, es que nos obligan a ser buenos. Por eso la teoría de Hobbes justifica el maltrato, justifica también la mano dura. Cuando hay manifestación y todo eso, el Estado y la policía tienen que ir con todo, con la fuerza y hasta matando, porque el hombre solo entiende así, a la mala, ¿no ves que es violento? Entonces hay que disciplinarlo, ¿no? Hacia la Hobbes. Locke, por ejemplo, consideraba que el estado de naturaleza en el cual estamos, también decía que no hay civilización, y que por lo tanto no existían normas. Y el hombre, en este caso, posee por ello derechos naturales a la vida, a la libertad, a la propiedad privada. Él consideraba de que el hombre tiene derecho a vivir y a tener propiedad privada, y es un derecho natural. Cuando dice natural es que está en su naturaleza. Y por eso él dice de que el Estado debe caracterizarse, ¿por qué? El Estado debe caracterizarse por el hecho, vamos a ponerlo acá, el Estado debe caracterizarse por garantizar esos derechos naturales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice pues justamente Locke? Que el Estado debe dividirse en poder parlamentario, ejecutivo y federativo, y que también no debe entrometerse en la vida privada de las personas. El Estado simplemente debe garantizar la libertad de cada individuo, pero no debe meterse con su derecho natural. Por eso Luke estaría en desacuerdo total con que haya, pues, qué sé yo, como pasa en otros países como Venezuela, ¿no? Ah, voy a quitarte tus tierras, voy a quitar, no. Un gobierno tiene que garantizar dos cosas: los derechos naturales del ciudadano y la propiedad privada. Tú quitas uno de los dos, y Locke, ¿sabes lo que dijo? Dijo algo inaudito para esa época. El pueblo tiene derecho a quitarle el poder a ese rey, a ese Estado que está usurpando los derechos individuales. Locke fue el primero en decir de que se justifica sacar un rey del poder, si es que ese rey no representa al Estado, que es garantizar los derechos individuales. Alucinante. Esto lo dijo antes de la Revolución Francesa. Por eso lo consideran a Locke padre del liberalismo moderno. Interesante, ¿no?
¿Qué tal? ¿Se entendió o no se entendió mi Padawan? ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí, interesante. Esto todavía está en tu prospecto, te habrás dado cuenta. Está ética, está política. Entonces, sí, esto lo estamos estudiando, ¿ya? La próxima clase también vamos a seguir hablando un poco más de teorías políticas porque puede venir y eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Muy bien, vamos a dejarlo ahí entonces y vamos a ver vamos a ver en este caso nuestra práctica. Para ello, vamos a activarla. Ya saben que hemos quedado 25 minutos porque eso es lo real, ¿no? Es 25 minutos, ¿no? Media hora creo que era mucho. Así que bien, estoy activándote en este instante. Por favor, confírmame de que está activado tu práctica. Confírmeme que está activada su práctica. Sí, bien, son 10:16. Ya, estamos hablando de 10:31, estamos comenzando la práctica. No, uy, no, 10:31 no, 10:41, 10:41. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, los dejo con su práctica.
Muy bien, chicos, un minuto más y vemos la práctica. Muy bien, ya me dice que ya terminaron. Entonces solo quedaría ver, ¿no? Ya la práctica. Así que vamos a ver qué tal nos va. Para ello vamos a ver también la estadística. A ver, la clase pasada también hubo un tema ahí, ¿no? Varias preguntas se equivocaron. A ver, vamos a ver. Ah, veo que ha mejorado. Ahí está. La gran mayoría ha acertado, eso es bueno. Tal vez en la pregunta 3 y en la pregunta 7 puede haber habido mayor problema, en la 3 y en la 7. Vamos a ver, pues, qué pasó en la pregunta 3 y en la pregunta 7. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a ver pregunta por pregunta. Pregunta 1. Las éticas materiales dan un contenido a la tarea moral, especificando cuáles deben ser los fines morales que debe proponerse el hombre y convirtiendo toda norma moral en norma para un fin. Las éticas formales tratan de fundar la moral sin un contenido específico. La moral es una forma cuyo contenido, en lo esencial, es algo circunstancial. Un ejemplo de ética formal puede ser hallado en la obra de ¿quién? Sabemos que la ética formal corresponde ¿a quién? ¿A Stuart Mill? No, porque Stuart Mill, por ejemplo, es una ética material que busca siempre un fin alcanzar. En cambio, Kant, que sí es formal, busca las cosas por el deber mismo. La clave es dado. Ahí creo que no ha habido ningún inconveniente, ¿no? Pregunta 2. En Ética Nicómaco, Aristóteles plantea que toda acción y elección parecen tender a algún bien. Y por ello, el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Dicho bien, en el caso de la vida humana, es la felicidad. A partir de lo anterior, se puede afirmar que la ética aristotélica tiene un carácter que marcamos en la pregunta número 2. Excelente, Dana, muy bien, Jerry, Pedro, Cielo. Creo que la gran mayoría acertó, como bien la estadística, es teleológico. Lo habíamos dicho varias veces. Hay una finalidad. Esa finalidad es alcanzar la felicidad. Perfecto. La pregunta número 3, que creo que trajo problemas en algunos, no la mayoría, pero igual, ¿no? Dice el texto, algunas personas creen que la ética no es aplicable al mundo real porque la consideran como un sistema de normas cortas y simples del tipo no mentir, no robar y no matar, etc. No es de extrañar que aquellos que sostienen esta postura sobre la ética crean igualmente que la ética no esté adaptada a las complejidades de la vida. Las normas simples entran en conflicto en situaciones poco usuales e incluso cuando no lo hacen, seguir una norma puede conducir al desastre. O sea, ¿no? Puede que normalmente sea malo mentir, pero si estuviésemos viviendo en la Alemania nazi y la Gestapo tocara la puerta buscando judíos, seguramente estaría bien negar la existencia de la familia judía que se esconde en el ático, decía Peter Singer. En algunos casos tal vez mentir no es tan malo. De ahí viene el tema, ¿no? ¿En qué casos mentir está bien? ¿En qué casos mentir está mal? Ahí está. A ver, pregunta número 3. Según el autor, entonces, una razón por la que se cuestiona la aplicabilidad de la ética, ¿cuál es?
que se utiliza para decir que la ética no sirve. Me imagino que la gran mayoría se ha equivocado porque ha marcado la A. Y yo veo algunos que también me están marcando la A. El problema es que la lectura me está hablando, vamos a retroceder. Dice, ¿no? No es aplicable al mundo real porque la consideran como un sistema de normas cortas y simples del tipo no mentir, no robar, ¿no? Y no matar. Y no es de extrañar que aquellos que sostienen esta postura sobre la ética crean igualmente que la ética no está adaptada a las complejidades de la vida. Las normas simples entran en conflicto en situaciones poco usuales. Ahora, mira lo que dice acá, la A, mira lo que dice la A. La A lo que está diciendo es la simplicidad de los hechos morales. ¿Se refiere a la simplicidad de los hechos morales? ¿Era eso o era que esa simplicidad entra en conflicto con un mundo que es más complejo de lo que parece? Y el mejor ejemplo que pone el texto es que, por ejemplo, si yo digo no mentir, ya, pero la vida nos muestra situaciones donde tal vez sí necesitas mentir para sobrevivir. La clave es la B, claro. El famoso dilema del erizo. ¿Lo saben o no? Profesor, ¿cómo es el dilema del erizo? Un rebaño de puercoespines se apretujaba estrechamente en un frío día de invierno para protegerse de la congelación con el calor mutuo. Pronto empezaron, sin embargo, a sentir las púas de los demás. Ahí viene el conflicto. ¿Ah? Algunas personas creen que la ética no es aplicable al mundo real es porque creen que la ética no está adaptada a la complejidad de la vida. Me dicen, ¿y por qué no podría ser la C? Porque estamos hablando del mundo, la complejidad de la vida, no de las normas morales. ¿Entiendes? La complejidad. Si acabo de dicho la complejidad, no sé, de la vida, etcétera, te acepto. Por eso la clave es la B. Es la complejidad del mundo moral. ¿Me entienden? Eso es. ¿Vamos bien? ¿Se entiende por qué entonces es la B? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Pregunta 4. De acuerdo con lo planteado en el texto, se puede inferir que la mentira bueno, y creo que todo el mundo se dio cuenta, la respuesta es obviamente según el texto, es que es una obligación moral, pero eso depende mucho del contexto en el cual estamos. Si han visto la película Malditos Bastardos, recordarán que la persona que está ahí está mintiendo ante la autoridad, pero lo está haciendo para proteger a los que están escondidos. Entonces ahí viene el dilema. ¿Se debe mentir para salvar vidas o no? Ahí está el asunto. Muy bien, pregunta número 5. Un cirujano especializado en trasplantes se encuentra en la estresante situación de tener 4 pacientes que están a punto de morir y que necesitan órganos compatibles, un hígado, un corazón y 2 riñones. Por casualidad, un estudiante con buena salud que trabaja con el cirujano resulta ser un donante perfecto para todos los pacientes. El cirujano ceda al estudiante, le extrae los órganos y realiza los trasplantes, salvando así a los 4 pacientes. ¿Qué doctrina filosófica justificaría proceder de ese médico? Ahí está el tema. ¿Ah? Ese es ilegal, claro, es asesinato. Pero como bien dice la pregunta, habría una doctrina filosófica que diría, pero bueno, salvó a más. Ahí está el utilitarismo. Es un dilema, eso es un delito, como bien me han escrito ahí, claro. Bueno, pero para que veas lo complicado, ¿no? Bueno, luego viene este texto de acerca de Hobbes. No me acuerdo si ahí tuvieron problemas. Creo que la otra pregunta que tuvieron problemas, ¿cuál fue?
Fue la 7, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay que advertir que si bien las relaciones sociales que desarrollan los hombres son importantes porque en ese ámbito se define el individuo, esto no quiere decir que el hombre es sociable por naturaleza. Hobbes lo explica claramente en el capítulo 12 del Leviatán, donde señala que algunas criaturas vivientes como las abejas y las hormigas viven socialmente unas con otras, y por eso Aristóteles las incluye en la categoría de los animales políticos, qué loco. Sin embargo, para él esto no es así en la humanidad, pues los hombres están compitiendo continuamente por el honor y la dignidad. Esto hace que haya odio y envidia, y en consecuencia se encuentren en permanente lucha, ¿no? Además, cada hombre persigue su bien privado y no el bien común, para lo cual cada uno piensa la forma y los medios de conseguirlo. Ya, ese es Hobbes. Dice la pregunta 6, entonces, de acuerdo con el texto para Hobbes, la naturaleza humana está definida por ¿qué? ¿Ya? Sencilla, ¿sí o no? La competencia, profe, la competencia. No puede ser el consenso, el altruismo, la sociabilidad, ¿sí o no? Pregunta 7. Pregunta 7. A ver. Señala el enunciado compatible con el texto. Alguien me está escribiendo. Profesor, ¿puede poner la 5 y la 4? Por favor. Ya saben lo que voy a responder. No. A ver, pregunta 7. Señala el enunciado compatible con el texto. A ver, vamos a ver una por una. Y ahí creo que se han equivocado varios también. Pues la 7 fue, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo que caracteriza las relaciones entre los seres humanos es el conflicto, según el texto. ¿Verdadero o falso? Según el texto. ¿Verdadero o falso? Y sobre todo la señorita que me dijo que repita las 5 y la 4. ¿Ah? Ese es verdadero. Verdadero. ¿De acuerdo? Eso es verdadero. Perfecto. Ya. Ahora, si es verdadero, la 1 tiene que estar en las claves. No puede ser la B. Listo, ya descartamos una. Chévere. La 2. Cada ser humano piensa la forma y los medios para lograr el bien común. ¿Eso es correcto para Hobbes según el texto? Eso es recontra archisuper ¿qué? Falso, ¿sí o no? Estoy yendo despacio en la 7 porque en la 7 se equivocaron también un sector del salón. La 2 es incorrecta. Pero la 2 no puede estar en las claves. Ya. La 3 define todo. El individuo está determinado en función de las relaciones sociales. Correcto, el texto dice que sí, solo que esas relaciones sociales pues son conflictivas, ¿no? En competencias, ¿sí? Me imagino que los que se han equivocado han puesto falso ahí y han marcado la A. Cuidado ahí, ¿no? Vamos ahora a este texto. Con tales puntos de apoyo, decisión individual libre y racional, posibilidad de cooperación social beneficiosa, armonía naturalista, edifica Lux su concepción de consenso. Este es un acuerdo libre y voluntario entre individuos portadores de derechos subjetivos absolutos, en beneficio común que fundamenta un Estado limitado. El concepto lockeano de consenso es totalmente opuesto, por tanto, a la idea de obediencia a los monarcas por obligación del derecho divino en el que supuestamente se originaría su poder. Se diferencia también de la obediencia por coerción, es decir, la que se consigue mediante el uso o la amenaza de la violencia, por costumbre o por manipulación y engaño de los gobernados por los gobernantes, según las explicaciones propias del enfoque maquiaveliano y realista. Bueno, ya te lo había explicado, ¿no? Mira, Luis, justo por esa, ¿no? Vamos a ver entonces la pregunta 8. De acuerdo con el análisis político-social de Locke, ¿el consenso se fundamentaría en qué? Claro, ahí creo que la gran mayoría acertó. El consenso se fundamenta en la autonomía de quienes integran una determinada comunidad, ¿sí o no? La autonomía de quienes integran una determinada comunidad, ¿sí o no?
La clave sería la B. Ahí está. Ahí está. La pregunta 8 ahora. Se infiere que la postura política adoptada y defendida por Locke, según el texto, es de corte que, hasta lo dije, ¿no? Creo que hay nadie, claro, hasta lo dije. Es considerado padre del liberalismo, ¿sí? Padre del liberalismo. Y la pregunta 10. De este modo, el que yo descubra mi propia identidad no significa que la haya elaborado en el aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en parte interno con los demás. Mi propia identidad depende, en definitiva, de mis relaciones dialógicas con los demás. Se infiere que para Taylor, el hombre forja su identidad. Bueno, si bien a Taylor se le va a ver luego, pero el texto podemos deducir la respuesta. Es ¿de qué manera? De manera comunitaria, ¿no? De manera comunitaria, ¿no? A Taylor lo vamos a ver más adelante y eso pues no hay ningún inconveniente. Muy bien, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que lo hayan entendido. Veo que han sacado buenas notas en esta semana. Genial. La próxima semana vamos a seguir profundizando en temas de política, porque es necesario seguir conversando estos puntos. Y más bien, por favor,